¿cómo es esto de las exenciones? ¿De qué trata? Ahí, Eduardo, ahí Sí. inicié yo la grabación. Sí, se inició. Sí, la inicié yo. Ah, bueno, yo también había tocado, se ve que no lo habré cortado yo, ¿no? No, estamos en el aire. Bueno. Entonces, si ustedes se fijan en este cuadrito que nosotros tenemos acá, es el que vamos a ir desarrollando en la clase de hoy. Pero antes de ver estas exenciones que están contempladas en el artículo 26 y en una cantidad importante de leyes, ¿no? Que también vamos a tratar de irlas viendo. Vamos a ver qué es lo que es una exención. La exención en sí es una situación jurídica que tiene un origen constitucional o legal, ¿no? Y en la cual nosotros vamos a encontrar un grupo de sujetos o de situaciones que se dan los supuestos fácticos para que esté grabado. Ustedes ven, es decir, el círculo grande está dentro, comprendido dentro de lo que está grabado, pero esas circunstancias de origen constitucional legal hacen que la relación tributaria no le sea imputable, es decir, no nace en consecuencia de la misma la relación tributaria. Es decir, más fácil, la exención es una dispensa legal de pago que hace a la no exigibilidad del tributo. La exención impide en sí el nacimiento de la relación jurídica tributaria. ¿Cuáles son esas exenciones que nosotros encontramos en la ley? ¿O cuáles son? Bueno, encontramos exenciones de dos tipos. Unas que son objetivas o reales y otras que son de carácter subjetivo, ¿no es cierto?, o absolutas. Y dentro de estas subjetivas absolutas también tenemos exenciones de tipo relativo. ¿En dónde las vamos a encontrar a las exenciones? Las encontramos en el artículo 26. Este artículo 26 tiene una serie de incisos o una cantidad de incisos, ¿verdad?, que nosotros vamos a tratar de ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad?, que ustedes van a encontrar acá en este cuadrito que yo les he hecho, ¿verdad?, cuáles son esas exenciones. Entonces, en el primer lugar tenemos un inciso que es el inciso A, que establece una exención para el fisco, ¿verdad?, o los estados nacional, provincial o municipal. Es decir, el Estado como sujeto de derechos sería. Indudablemente que la exención en el impuesto a las ganancias para el Estado es muy clara, es decir, el Estado no se grava a sí mismo, es decir, el Estado hace que a través de esta disposición no le recaiga el impuesto a las ganancias por lo que el Estado recauda, por lo que el Estado produce como ingresos. 26, inciso A. ¿Qué es lo que seguiría? Es decir, vemos el otro inciso, que son, o que corresponde con las exenciones de organismos como entidades, y vemos que ahí tenemos las ganancias de entidades exentas del impuesto por leyes nacionales. Es decir, esta exención está referida a entidades cuando una ley así lo declara. Es decir, cuando existe una ley que declara la exención, ese sujeto que está incluido en la ley no lo paga. Es decir, pareciera una obviedad, ¿no? Es decir, la existencia de este inciso. Porque si hay una ley que declara la exención, ¿para qué tenemos este inciso? Pero bueno, el inciso está y dice de que... ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero hace eco, me parece. Tenemos eco. ¿Cómo soluciono el eco? Ahí está bien, ahí no pasa más. A ver si bajamos el volumen del retorno. A ver ahora. Ahí está bien, ahí se escucha bien. Puede ser, bueno. Entonces les decía de que hay ganancia de las entidades
¿no es cierto?, que están exentas por ley cuando existe una ley que lo declara así. Bueno, es una exención, ¿verdad?, que declara, ¿verdad?, por ley la exención a una actividad o un sujeto. Entonces, si nosotros nos imaginamos que se declara una exención por una actividad a una institución bancaria y esa institución bancaria realiza actividades inmobiliarias, la exención va a estar referida únicamente a la actividad bancaria y no a la actividad inmobiliaria. O sea, ahí es donde tenemos que prestar atención a qué es lo que dice la ley que declara la exención para esa entidad, para esa institución. Vamos a dejar el tercer punto que dice ganancia de las utilidades cooperativas porque lo vamos a ver en un cuadrito, ¿eh? Entonces vamos a ir aprovechando porque sobre eso, sobre este listado que tengo acá, yo tengo varios cuadros que los vamos a tratar de ir desarrollando. Entonces primero vamos a tratar de ver todo el listado y después vamos a ir viendo los cuadros. Es decir, nos quedan las ganancias o utilidades de las cooperativas. Ganancias de las instituciones religiosas. Bueno, ¿de qué trata esto? Es decir, la ganancia de las instituciones religiosas. La ley es muy amplia para las instituciones religiosas. Casi que nosotros no encontramos condiciones en la ley, ya que dice ganancia de las instituciones religiosas. ¿Qué clase? ¿Qué religiones? ¿Qué culto? ¿Una secta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que existe un registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se llama el ministerio, y que la inscripción de esa institución religiosa dentro, ¿no es cierto?, de lo que es el ministerio, en lo que hace al culto que está profesando, le daría la posibilidad de obtener la exención. La exención, es decir, va a provenir de qué? De los ingresos que obtenga esa institución, ya sean donaciones, aporte, cobro por asistencia, asistencia médica, enseñanza, es decir, por darles ejemplo, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuál es el destino que tienen los fondos, y que el principal fin sea el religioso, no perseguir fin de lucro. Y además tenemos que tener en cuenta una condición que establece el decreto reglamentario, que ustedes la tienen indicada ahí, que es el artículo 77 del decreto reglamentario, que es a pedido. La misma condición que tienen las entidades que están exentas por ley, a pesar de tener la exención por ley, instituciones religiosas o entidades exentas por ley, la exención opera a pedido, es decir, deben iniciar el trámite ante la Dirección General Impositiva, hoy Administración Federal de Ingresos Públicos, y hacer el pedido, quien evaluará si están cumpliendo las condiciones. Dentro de lo que es el Ministerio existe el Registro Nacional de Cultos, ¿verdad?, donde nosotros nos encontramos con la Ley 17.032, que trata a lo que es la Iglesia Católica, y a la Ley 21.745, que es el Registro Nacional de Cultos. Las instituciones de vida consagrada están en la Ley 24.483. Bueno, instituciones religiosas en general están todas exentas, siempre y cuando reúnan esos requisitos. Que estén inscritas en el Registro Nacional de Cultos, que no persigan fines de lucro y fundamentalmente que realicen el pedido para que la AFIP determine si reúnen los requisitos para otorgarles la exención. Después tenemos las ganancias de entidades de bien público. Bueno, acá tenemos varias condiciones en lo que se refiere a las instituciones de bien público. Primer punto, que tenemos que ver si están encuadrados dentro de los sujetos que prevé este inciso, que es el inciso F.
sujetos, asociaciones, fundaciones, asociaciones civiles. Luego tenemos que ver si desarrollan actividades que están previstas dentro del inciso F, como actividades gremiales, cultura física, intelectual, actividades afines a esto, científicas, literarias, de asistencia social, de salud, de caridad, de beneficencia, de educación. Es decir, podemos encontrarnos con un montón de actividades que pueden desarrollar estas instituciones de bien público. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Dice la ley que las ganancias no se pueden repartir entre los socios y que el cumplimiento de los fines debe estar como fundamento del destino de los fondos. Es decir, todo lo que recauden y las utilidades al cumplimiento de los fines para el cual fueron creadas estas instituciones. Luego tenemos otra condición que es la de que no exploten determinadas actividades, como que no exploten juegos de azar, que no exploten espectáculos públicos y que no exploten carreras de caballos. Si llegan a tener algunas de estas actividades, ¿qué es lo que pasa? Que se determina la exclusión del sujeto como un sujeto exento. Sí les está permitido realizar rifas y tómbolas en la medida que sean esporádicas, de poca importancia y que tengan autorización oficial, ¿verdad? Es decir, en este caso, la autorización en lo que es en la provincia de Córdoba es ser de lotería, ¿verdad? De la entidad de loterías de la provincia de Córdoba. La exención también opera a pedido, es decir, tenemos que tener en cuenta de que tienen este tipo de instituciones realizar el pedido. Artículo 77. Y además tenemos otras condiciones, como son lo que ustedes encuentran, ¿verdad? Dentro del artículo 79, 80 y 95, ¿verdad? De lo que es el decreto reglamentario. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, esas condiciones que nosotros tenemos que ver es 79, les dije. Microcréditos, 80, que no pueden desarrollar actividades, es decir, microcréditos, que pueden llevar adelante actividades de microcrédito. Artículo 80 del decreto reglamentario, que pueden llevar adelante actividades comerciales siempre que el 30% de los ingresos de esas actividades comerciales o industriales no supere a los ingresos que obtienen por el fin por el cual fueron constituidas y que esos ingresos de las actividades comerciales se destinen al fin por el cual fueron creadas. Después tenemos también el artículo 95. ¿Qué dice el artículo 95 del decreto reglamentario? Ese artículo es un condicionante que lo vamos a encontrar en varias de las extensiones o de los sujetos. Y dice que no pueden distribuir entre el personal directivo, entre el elenco directivo y de contralor, no pueden distribuir sueldos, remuneraciones, retribuciones superiores a un 50% del promedio de lo que serían los mejores sueldos que tiene, los 3 mejores sueldos que pague la institución. O sea que tenemos una limitación ahí, es decir, nosotros creamos una entidad, es decir, que una entidad de bien público, ¿verdad? Y resulta que nos distribuimos, pasamos a ser integrantes del Consejo de Administración, del Consejo Directivo, y nos distribuimos sueldos. Pero si esos sueldos son superiores en un 50% a lo que percibe el promedio de los 3 mejores administrativos, decae la exención. Eso es para que nosotros no creemos, así como una entidad de bien público, no creemos una mutual que tiene las mismas condiciones, no creemos una asociación deportiva de cultura física, no creemos una fundación.
y tengamos los directivos que perciben sueldos, ¿verdad?, como una forma de distribuirse las utilidades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe una limitación a la restricción del pago de sueldo, restricción a actividades comerciales del 30%, que tienen que realizar el correspondiente pedido para que se los autorice. Son condiciones que deben cumplir. En el caso de las mutuales, bueno, las condiciones son prácticamente las mismas, las ganancias de las entidades mutualistas. La exención abarca a las ganancias de las entidades mutuales y a los beneficios que distribuyen estas sin ningún tipo de condición. Es decir, los beneficios que proporcionan a los asociados. Es decir, las entidades mutuales, es decir, ustedes pueden saber que la esencia es la ayuda mutua, que son seguros, salas velatorias, sepelios, prestaciones médicas. Es decir, yo lo que les estoy dando es ejemplos, simplemente sin que eso sea algo taxativo, ¿no es cierto?, de lo que realizan las mutuales. Las mutuales tienen una ley que las rige, que es la ley 20.321, que hace a lo que es la constitución y el funcionamiento de las mutuales. Dentro de esta ley, el artículo 29 prevé la exención de todos los impuestos para las mutuales. O sea que está previsto, pero de todas formas está indicado en la ley del impuesto a las ganancias. También hay otra ley, que es la ley 12.209, que plantea cuáles son las exigencias a cumplir por las mutuales en cuanto a la organización, ¿verdad?, que tienen que llevar adelante. Ambas leyes que están vigentes y eximen del impuesto a las ganancias a las mutuales. También tenemos que tener en cuenta el tema del 77 del decreto reglamentario, del 95 del decreto reglamentario, es decir, el 77 es el pedido, el 95 las remuneraciones, y el último párrafo del 26 de la ley, que también habla de este tema de las remuneraciones. Después tenemos el otro inciso, que sería el J, las ganancias de las entidades perdón, no es J, es L, de asociaciones deportivas y de cultura física. Como estamos viendo organizaciones y entidades, estamos tratando de ver cuáles son todas esas exenciones de tipo subjetivo, es decir, que se refieren a distintos sujetos. Después vamos a ver los otros tipos de exenciones y vamos a entrar a ver las exenciones vamos a ir completando el orden que prevé el artículo 26. Esas asociaciones son asociaciones deportivas y de cultura física. No tienen que tener fines de lucro, es decir, no tienen que distribuir ganancias, no pueden explotar juegos de azar, las rifas y las tómbolas podrían estar admitidas igual que en el caso anterior, en la medida que sean limitadas y autorizadas por autoridad de aplicación. En este caso, las actividades sociales no deben primar sobre las deportivas, pero ustedes, si nosotros vemos, es decir, que dice ganancia de las asociaciones deportivas y de cultura física. O sea que si tienen actividades sociales, ¿qué ocurriría? Que entrarían como lo que tenemos indicado en el inciso F, ganancias de entidades de bien pública. O sea que es una cuestión de encuadramiento en cuanto a la actividad de este tipo de instituciones, o de organismos o de entidades. ¿Qué ocurre si este tipo de entidades son del exterior? Bueno, deben cumplir los mismos requisitos que las que están en el país, y la condición que tenemos que tener en cuenta es que debe existir la reciprocidad, es decir, que si hay instituciones de nuestro país que están constituidas en el exterior, debe haber una reciprocidad en los dos países, es decir, en ambos países, para que exista la exención. Inciso P. ¿Qué dice el inciso P? Que van a estar exentas las ganancias de las instituciones internacionales
sin fines de lucro. Son instituciones que tienen que estar declaradas de interés nacional y no es necesario que tengan su sede central en la República Argentina ni la personería. No tienen que tener fin de lucro y no tienen que llevar adelante o explotar juegos de azar. La condición es que tienen que cumplir con el artículo 77, que es el pedido que deben hacer al fisco o a la AFIP. Vamos a seguir viendo otras exenciones de carácter subjetivas. No sé por qué se mueve tanto la pantalla. Bueno, acá tenemos una exención que dice las remuneraciones, en el inciso C, las remuneraciones de los funcionarios y diplomáticos consulares extranjeros a condición de reciprocidad. O sea, ¿cómo es esto de la exención para determinados sujetos? Bueno, son ganancias personales. ¿Y remuneraciones de quién? De diplomáticos, que agentes consulares, representantes oficiales, es personal del extranjero que tengan este tipo de rangos únicamente. Y van a estar limitadas a las ganancias, tenemos en este inciso C, que obtengan por su función como tal dentro del país. Si el embajador de Uruguay tiene en Argentina un inmueble, si el embajador de Uruguay tiene en Argentina una explotación agropecuaria, indudablemente que esa actividad, ese alquiler que pueda percibir por esos inmuebles, por la propiedad rural, o por la explotación agropecuaria, o por un comercio, o por cualquier otra actividad, por dar clases, va a estar alcanzada por el impuesto. ¿Y qué es lo que está exento? Va a estar exenta la remuneración que obtiene por su actividad como diplomático. Y acá nos vamos a encontrar con distintos tipos de rangos diplomáticos que pueden estar exentos. Pero si la Embajada de Uruguay tiene contratado un servicio de limpieza, ¿verdad?, de empresa argentina, esa remuneración que le paga, esa retribución, ese honorario que le pagan a esa empresa argentina, va a estar alcanzado porque no cae dentro de esta exención. Hay un dictamen interesante que lo pueden ver ustedes si quieren, que es un dictamen que es el 7 del 2007, que trata de distintos conceptos que planteó la Embajada de Estados Unidos y que alcanzaba o que alcanza a distintos tipos de personal, es decir, abarca otro tipo de personal que no están indicados en la ley, en este inciso C. No entran, es decir, por lo que dice la ley, no entra todo tipo de asesores o personal que tenga la embajada, o que tenga el país del extranjero en nuestro país. También van a estar exentos por este inciso los depósitos fiscales, los intereses por depósitos fiscales, es decir, si la embajada tiene, ¿verdad?, una cuenta oficial y esa cuenta oficial genera intereses, no va a tributar impuesto a las ganancias. La casa habitación o los inmuebles que tenga la embajada, la casa habitación de los funcionarios oficiales, tampoco va a pagar impuesto en nuestro país. O sea, siempre que exista la condición de reciprocidad, o sea, que a los funcionarios y diplomáticos argentinos que están actuando en el exterior se le otorgue la misma condición de exención. ¿Por qué? Porque por el principio de la fuente, un diplomático argentino, es decir, un cónsul que nosotros tengamos, un embajador que nosotros tengamos en Italia, en España, en Francia, los sueldos que percibe ese funcionario
en el extranjero van a estar alcanzados con el impuesto a las ganancias acá. Entonces lo que se pretende es que no se le cobre en el extranjero impuesto a ese funcionario argentino. Como condición, nosotros tampoco le vamos a cobrar impuesto a las ganancias a esos funcionarios, a esos diplomáticos que estén en nuestro país. Bueno, vamos a pasar al otro inciso, que es el J, que trata las ganancias provenientes de los derechos de autor. Realmente, esto, cuando lo terminemos de ver, van a ver que no tiene casi significación en lo que es la ley. Establece una exención de 10.000 pesos. Es decir, una persona escribe un libro, tiene derechos de autor, y por ese libro vende 1.000.000 de ejemplares, gana 2.000 pesos, 1.000 pesos, 500 pesos, 10 pesos por su derecho de autor. La exención abarca hasta una suma que ya tiene bastantes años, ¿no? Que es de 10.000 pesos. O sea, primero, derecho de autor que percibe quien lleva adelante la creación de la obra, una obra literaria, científica, artística. Indudablemente que el objeto que tenía este inciso era el de apoyar la creación intelectual y artística. Los derechos de autor están legislados en la 11.723, que es la ley de derechos de autor. Hay un límite, les digo, de 10.000 pesos. Las obras deben inscribirse en el registro correspondiente. Los contribuyentes deben ser del país únicamente, o sea, no pueden ser del extranjero. No se debe tratar de un trabajo por encargo, es decir, si alguien pide que le hagan una biografía, ¿verdad? No va a tener esta exención, porque ya estaría prestándole un servicio a esta persona de esta forma. Y ya sería una profesión liberal, una locación de obra, una locación de servicio. La utilidad sí puede provenir de distintas fuentes, como es la publicación, la ejecución, la representación, la exposición, la enajenación, la traducción. Todo eso queda encuadrado dentro de lo que es derecho de autor. Y también puede comprender, de acuerdo a la 11.723, programas de computación, obras dramáticas, composiciones musicales, obras cinematográficas, arquitectónicas, planos, mapas, fotografías, grabados, fonogramas, qué sé yo, bueno, un montón de conceptos que podemos encontrar como coreografías, pinturas, esculturas, derechos de autor, 10.000 pesos. Punto. Lo que podemos decir acá es que existe, sí, una ley, que es la ley 25.446, que es la ley de fomento del libro y la lectura. En el artículo 13 establece que los autores que editen y comercialicen sus propios libros, fíjense ustedes, ya no es el autor, sino que tiene que ser autor que editen y comercialicen, o sea que yo, si lo llevo a una editorial, no estoy comprendido. Autor que edite y comercialice sus propios libros van a quedar exentos de todo tipo de obligación tributaria vinculada con este hecho. Ley de fomento del libro y la lectura. Bueno, seguimos viendo. Acá ya entramos en las exenciones de carácter objetivo y vemos la primera que nosotros encontramos, es la del inciso, perdón, me falta una que me falta todavía, no, sí, intereses de depósito de entidad financiera, caja de ahorro, inciso H. Ese es otro cuadro que vamos a ver en particular. Ese es un cuadrito que vamos a ver puntualmente porque es bastante interesante como para que lo podamos analizar en detalle.
Después vienen los intereses de préstamo de fomento. Inciso Q. ¿Qué es lo que es esto de los intereses de préstamo de fomento? Bueno, está referido a asociaciones internacionales que son declaradas de interés nacional, que no necesariamente tienen que tener su sede central en la República Argentina ni personería en el país. Lo que sí, no tienen que tener fin de lucro, ¿verdad? La tasa tiene que ser una tasa de mercado, es decir, hay un límite que no puede superar lo que es la tasa de mercado. Los destinos de los fondos tienen que ser tendientes al desarrollo cultural, científico, económico del país. La devolución tiene que ser a más de 5 años y tienen que ser préstamos directos sin ningún tipo de intermediario. Intereses de préstamo de fomento. O sea, dinero que viene del exterior, de algunas instituciones, organizaciones internacionales, ¿verdad? Que tienen un destino, una tasa y un periodo de devolución, que está establecido en lo que es el artículo 84 de la Ley de Ganancia, artículo 227, tercer párrafo del decreto reglamentario. ¿Qué es lo que son las actualizaciones de crédito que tenemos en el inciso T? Bueno, cuando tenemos un acuerdo expreso de las partes, que también vamos a decir que comprende esto a las diferencias de cambio que pudieran existir, tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 85 y 163 de lo que es el decreto reglamentario, que tiene que existir una prueba que acredite que se pactó la actualización, y en el caso del 163 trata la revaluación anual de saldos impagos cuando se trata de moneda extranjera. Esto trata, es decir, de resguardar el valor de algo, es decir, si yo presto un dinero, ¿verdad? Y fijo una tasa de interés, voy a caer en la segunda categoría y pagar por ese interés que he pactado. Si tengo una actualización, a pesar de que las actualizaciones en el año 92 fueron prohibidas por una ley, este artículo sigue existiendo en la ley del impuesto a las ganancias y dice que las actualizaciones de crédito están exentas. Punto. Lo vamos a dejar ahí. El otro artículo, yo les diría que el inciso B dice factor de convergencia. ¿Qué es esto, factor de convergencia? Es una disposición que rigió en el año 2001 y 2002. Es decir, ya no tiene ningún tipo de vigencia y estaba referida a las diferencias de cotización que podían hacer los exportadores cuando ingresaban las divisas al país y cuando se las acreditaba el Banco Central. O sea que, como había una tabla, ¿verdad? Esa tabla decía cuál era el valor, ¿verdad?, que se iba a considerar desde el momento en que entraba la divisa hasta el momento en que se le acreditaba al exportador. Eso se denominaba factor de convergencia y ese factor de convergencia estaba exento. Siendo del año 2001 y 2002, no tiene vigencia ni tiene aplicación en este momento. Bueno, vamos a seguir con el inciso I, que trata los intereses e indemnizaciones. ¿Qué intereses y qué indemnizaciones sería lo que tenemos que evaluar acá? Bueno, son intereses como accesorios de cualquier crédito laboral. O sea, lo primero que tenemos que decir es que esos intereses e indemnizaciones del inciso I están referidos a situaciones laborales, a créditos laborales. Entonces, intereses como accesorios de cualquier crédito laboral.
ya sea tanto en sede administrativa como en sede judicial. Tener cuidado porque si son del exterior van a estar grabados y puede que nos origine algún tipo de conflicto. Indemnizaciones. ¿Hay indemnizaciones que están exentas dentro de lo que es el impuesto a las ganancias? Sí. Hay indemnizaciones que están exentas y son las indemnizaciones por antigüedad. No las indemnizaciones por preaviso o por clientela en el caso de despido. Es decir, se considera que están exentos del impuesto porque son beneficios restitutorios o compensatorios de la pérdida del capital fuente. El trabajador pierde el capital fuente, es decir, deja de trabajar, pierde su posibilidad de generar ingresos, entonces esas indemnizaciones por antigüedad quedan exentas. También van a estar exentas las indemnizaciones en caso de muertes, es decir, indemnizaciones o seguros en caso de muerte o incapacidad. Y acá no encontramos límites, no tiene límites, no plantea límites la ley. Pero debemos recalcar algo, es decir, tengo que decirles algo siempre. Indemnizaciones derivadas de ¿qué? De situaciones laborales. Cuando las recibe el trabajador. Si las recibiera un tercero a esas indemnizaciones, van a caer en otro inciso que está un poquito más abajo, que lo tienen ahí como punto número 7, que dice donaciones, herencias, legados y beneficios alcanzados por la ley de premio, es decir, o caen en ese inciso o no reúnen los requisitos del artículo 2, cuando dice que tienen que ser periódicos, que tiene que haber permanencia de la fuente, que tiene que estar la fuente habilitada, bueno, que tiene que reunir todas esas condiciones. Si las recibe un tercero, esas indemnizaciones, ¿qué es lo que van a hacer? Son ganancias eventuales y no las encontramos en la ley a ese tipo de ganancias. Si las recibe el trabajador, provienen de una actividad laboral. Se encuentran definidas algunas acá en este inciso I. Bueno, sumas percibidas por los exportadores. Inciso K. ¿Cuáles son esas sumas que perciben los exportadores y que se van a encontrar exentas? Son reintegros y reembolsos de exportaciones. La ley 25.300 en el artículo 1 creó este beneficio para las empresas PYME y que van a estar constituidos por los impuestos pagados en el mercado interno, es decir, impuestos pagados en el mercado interno dispuestos por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando una empresa argentina exporta, ¿verdad? Lo que se trata es de que no exporte impuestos. Entonces, primero, si se trata de impuesto al valor agregado, todos los impuestos que pagó en el mercado interno va a pedir que se les reembolsen. Pero además, acá hay un reintegro o un reembolso a la exportación por todo otro tipo de impuestos, no IVA ni drawback. Los drawbacks son derechos aduaneros que graban la importación de insumos, envases, por ejemplo, que está en el artículo 81 del decreto reglamentario. Entonces, estas sumas percibidas por los exportadores que están exentas son impuestos pagados en el mercado interno acordados por el Poder Ejecutivo, para los cuales piden el reintegro o reembolso, que están comprendidos en la ley 25.300, que es la ley que define las empresas PYME, artículo 1, y piden que se les restituyan. Esos reembolsos están exentos del impuesto a las ganancias. Distinto es el caso de los reintegros por exportación por IVA y distinto es el caso de lo que se denomina drawback, que están en el artículo 81 y que son otros derechos o otros impuestos. Bien. Cuarto, tenemos valor locativo, no, perdón, ganancia. Ganancia de títulos o bonos de
capitalización y seguro de vida mixto. ¿Qué es lo que es eso? ¿A qué se refiere? Esta es una exención, la del inciso M, que lo que trata es de incentivar o incrementar el sistema de ahorro. Y lo exento va a ser para el beneficiario titular la diferencia. Entonces, nosotros nos podemos encontrar con beneficios de títulos de capitalización, beneficios de bonos de capitalización, beneficios por seguros de vida y beneficios por seguros mixtos. Es decir, si leemos muy detenidamente este inciso. Antes de seguir, no sé si les dije, pero creo que hay una librería que tiene la ley a la venta con el decreto reglamentario nuevo, que es de la editorial Repar. ¿Vos, Adriana, estás escuchando, Adriana? No. Bueno. No sé qué librería es. Es la Me librería dice que superior. el inicial lo detallaron al tema. Hola, ¿me escuchás, Sí. Eduardo? Hola. Sí, que te decía que es la librería superior la que tiene leyes. Ah, bueno, listo. Yo les Bueno. mandé a los alumnos un mensaje por el CIAL. Ah, perfecto, listo. Bueno, yo había sentido que vos me lo habías comentado, pero no sabía que estaba. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo opera todo esto? Bueno, este sistema opera, el de este tipo de exención. Vamos a ver si lo puedo cargar. Que esta capitalización y seguro, no sé si lo alcanzan a ver, capitalización y seguros del artículo 26M, que son los beneficios de título de capitalización, beneficios de bono de capitalización, seguro de vista y seguro de mixto. ¿Cómo opera? El cobro del capital por la ocurrencia del hecho que está asegurado o que está planteado, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la capitalización, por ejemplo, se percibe el beneficiario 100.000 pesos. Ha hecho pagos por las primas o cuotas pagadas acumuladas en todo el periodo que fue haciendo y que se le permitieron deducir, ya van a ver ustedes cuando vean las deducciones, se le permitieron deducir 15.000 pesos en todo ese periodo. ¿Qué es lo que plantea la exención? Que el saldo o la diferencia estaría exento según este inciso M. Es decir, vamos a tener exento los 85.000 pesos. Cobra 100.000. Como realizó una deducción durante 3, 4, 5, 10 años de este seguro, va a tener exento los 85. Por los 15 va a tener que pagar porque ya hizo la deducción correspondiente. ¿Está claro esto? Es muy sencillito. Bueno, volvemos acá. Bueno, luego tenemos, cuando a alguna cosita no les quede clara, me van pidiendo y yo la voy explicando, no hay ningún problema. Volvemos atrás, la revemos, lo vemos de nuevo, no hay ningún problema. Les pido que me avisen. El otro punto que tenemos es el valor locativo resultado derivado de la enajenación de la casa de habitación. Bueno, inciso N de la ley. Valor locativo de la casa habitación.
indudablemente que cuando decimos casa habitación tiene que estar ocupada por el propietario. Y el artículo 83 del decreto reglamentario establece que tiene que ser vivienda única, familiar y permanente del titular, no cualquier vivienda. Es decir, el valor locativo presunto, valor locativo que obtendría si esa casa la alquila, si por esa casa obtuviera una renta. Pero como es la casa en la que la persona vive, y dice vivienda única, el reglamento en el artículo 83, vivienda única, familiar y ocupada permanentemente. Entonces, ahí nos encontramos con que esa vivienda tiene el valor locativo presunto, el valor que podría obtenerse como exento. Enajenación de la casa habitación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que es esto de la prima de emisión de acciones del inciso O? La prima de emisión de acciones, vamos a rever un poquito algún concepto. ¿Quién emite acciones? Una sociedad anónima, por ejemplo. Y puede emitir acciones a la par o sobre la par. Entonces, si las acciones de una sociedad valen 1 peso y emite acciones a 1 peso, el que compra acciones paga 1 peso por acción, la sociedad incrementa su capital y no tenemos ningún problema, tanto para la persona que compró las acciones como para la sociedad. Pero ¿cuándo existe una prima de emisión? Cuando la sociedad emite acciones que valen 1 peso, pero dice, esta acción no vale 1 peso porque tiene ya la sociedad muchos años, entonces el capital de la sociedad nosotros evaluamos que no vale por acción 1 peso, sino que vale 100. Entonces hay 99 pesos que para la sociedad van a ir a parar al capital, va a recibir 100 pesos, el accionista va a recibir una acción de 1 peso, pero va a pagar 99 como prima de emisión. Entonces, como la sociedad está recibiendo más plata que lo que vale su propia acción en términos del capital, está suscribiendo acciones, accionista con prima de emisión y la sociedad está percibiendo un mayor valor. Ese mayor valor no va a ir, indudablemente que me va a entrar plata, ¿no es cierto? Yo voy a debitar el dinero por los 100 pesos, voy a acreditar el peso a capital y los otros 99 no son ganancia para la sociedad, no van a ir al cuadro de resultados como una ganancia, sino que van a ir a parar al estado patrimonial y vamos a poner prima de emisión de acciones. Y la ley dice que esa prima no está alcanzada con el impuesto. ¿Estamos? Profe. Sí. ¿Habló alguien? No, que sí se entendió. Intereses originados por créditos obtenidos en el exterior. Bueno, ¿quién puede sacar créditos obtenidos en el exterior? Acá, en este inciso R, está referido a los fiscos nacional, provincial y municipal. Imagínense ustedes que si nosotros le queremos cobrar, sacamos un crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y le queremos cobrar el impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Nos va a decir la tasa es del 10% del crédito, 10% anual. ¿Usted me quiere cobrar el 35%? Bueno, entonces el 13,5% la tasa. Me la va a incrementar en el 35%. Entonces, indudablemente que los créditos obtenidos por el fisco nacional, provincial y municipal, que están obtenidos en el exterior, no pagarían impuesto a las ganancias en el país. Todo lo que obtenga el fisco nacional, el Banco Central
la provincia o los municipios en el exterior no van a pagar impuesto a las ganancias por esos intereses quienes nos presten el dinero del exterior. El otro inciso, que es el S, trata sobre exenciones sobre donaciones, herencias, legados y beneficios alcanzados por la ley del impuesto a los premios, que es la 20630. Son enriquecimientos a título gratuitos, en realidad. Es decir, yo obtengo una donación, tengo una herencia, un legado, un premio, ¿verdad? No pago impuesto a las ganancias. Es decir, me donan algo, es decir, no, esa donación, esa herencia, ese legado que estoy obteniendo, no reúne los requisitos del artículo 2, en principio, ¿verdad? Pero a pesar de no reunir los requisitos del artículo 2, por este inciso S, se los declara exentos o que no van a pagar impuestos. Lo otro es la ley de premios, que es la ley 20630. Esta ley 20630 también establece que en aquellos casos en que una persona obtenga una ganancia derivada de un premio, ¿verdad?, paga el impuesto a esos premios. Es una tasa, ¿no es cierto?, que ha variado, una tasa que ha estado en el 25, en el 20, en el 30, el 31%, ¿verdad?, del impuesto a los premios. Entonces, esa ley, la 20630, lo que tenemos que ver es si nosotros obtenemos el impuesto, la ganancia por el azar o por mérito propio. Es decir, si nosotros obtenemos un beneficio derivado, por ejemplo, de nuestra actividad, vamos a suponer que nosotros somos agentes de aduana. Y por nuestro trabajo en aduana percibimos un sueldo, percibimos una remuneración. Y resulta que descubrimos, ¿verdad?, como agentes de aduana, un contrabando. Y entonces obtenemos una retribución por ese hecho. ¿Qué ocurre? Que está derivado de nuestro trabajo personal. ¿Está derivado de qué? De nuestra actividad, de nuestro conocimiento. En ese caso, no depende del azar. Y en ese caso va a estar alcanzado con el impuesto como el sueldo. Si nosotros obtenemos una ganancia derivada de un billete de lotería, ¿verdad?, o vamos a un juego, ¿verdad?, concurrimos a un juego de preguntas y respuestas y resulta que la última pregunta es un sorteo para ver quién lo gana, está derivado ¿de qué? Del azar. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a pagar esta ley que es la 20630 y no vamos a pagar impuesto a las ganancias. Antes, este artículo también decía enriquecimientos a título gratuito. Perdón, este inciso decía enriquecimientos a título gratuitos. No está más. Se eliminó esto de enriquecimientos a títulos gratuitos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando veamos las exenciones es cuál es el sujeto que estamos tratando. Si es una persona física, si es un sujeto de empresa, sucesión indivisa, es decir, de quién se trata, si es un residente en el país o si es un residente en el exterior, porque dependiendo de esas condiciones puede que rija o no la exención. Bueno, este otro inciso que dice resultado proveniente de la generación de ciertos activos financieros, lo vemos con otro que ya hemos visto antes, lo vamos a ver todos juntos. Ahora vemos que dice ganancias vinculadas con el saneamiento y la preservación del medio ambiente, artículo 26, inciso W. Es por la disposición de residuos y actividades vinculadas al saneamiento. La condición
sujetos del artículo 1 de la ley 22.016, y la condición 2 es que deben reinvertir las utilidades en la actividad. Si este tipo de empresas que están vinculadas con el saneamiento y la preservación del medio ambiente obtienen utilidades y esas utilidades las reinvierten totalmente, no pagan impuesto a las ganancias. Inciso X. ¿De qué se trata este inciso X? Dice diferencial en concepto de horas extras. Y lo vamos a encontrar en el artículo 94, cuarto y quinto párrafo, y el artículo 92 y 93 del reglamento. Explicarle todo este artículo es bastante complejo. Yo lo que voy a hacer es un ejemplo muy sencillo, de tal forma que ustedes me lo pueden entender. Vamos a suponer que una persona percibe 300 pesos por una hora de su trabajo, ¿no es cierto? Un trabajador en relación de dependencia, hablemos siempre, ¿no? 300 pesos por la hora de trabajo en un día normal. En ese mismo día normal, percibe 360 pesos por una hora extra. Entonces, día lunes, 300 pesos por hora. Hace una hora extra, percibe 360 pesos por esa hora extra. La hora de 300 pesos está grabada con el impuesto a las ganancias de cuarta categoría. La hora extra del día normal de 360 está grabada por el impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? No está dentro de este inciso X. Ahora, si esta persona obtiene una retribución por una hora extra en un día inhábil, y esa retribución es de 430 pesos, fíjense, 300 pesos la hora normal, 360 la hora extra, 430 la hora extra en un día inhábil, un domingo, por ejemplo, un feriado. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo? El diferencial en concepto de horas extras para determinadas situaciones, como ser un día inhábil. Entonces vamos a tener que tomar los 430 pesos que percibe, vamos a restar la hora normal de 300, y lo que va a estar exento son los 130 pesos que percibe como diferencial por haber trabajado un día inhábil. ¿Está claro? Después podemos ver... Perfecto, profe. Entonces disculpe, la diferencia sería entre la hora normal y la hora extra de un día inhábil. Correcto. Y no entre horas extras de día hábil inhábil. Claro, pero cuando tiene una hora extra, un día normal, no está exento, O sea, los 300 que yo les dije están grabados, los 360 están grabados. Cuando percibe los 430, están grabados los 300 y están exentos los 130. Ahí está, perfecto. ¿Está claro ahora? Bueno, vamos a ver el otro casito. ¿Hay alguna duda en esto? No, profe. Bueno. Un otro punto dice, remuneraciones por guardias médicas, salud pública en zonas desfavorables. Bueno, artículo 27, ya nos vamos afuera del 26. Esta es una exención para el caso de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, por profesionales, técnicos, auxiliares. En los casos de salud pública, primer punto, y el otro es en centros públicos de salud, y el otro es zonas sanitarias desfavorables. O sea, la remuneración que percibe un médico que trabaja en la salud pública, en un centro público, en zona sanitaria desfavorable, está alcanzada. ¿Cuándo está exenta? Cuando hace guardias obligatorias, tanto activas como pasivas, en alguno de estos centros. O sea,
La exención es para aquellos casos de guardias obligatorias activas o pasivas, salud pública, zonas desfavorables. ¿Estamos? Ya que estamos con la salud, vamos a ver una ley que salió este año, que es la 27.549, no la tienen puesta ahí, no está puesta en ningún lado esta. Yo omití ponerla, después me acordé. 27.549, que exime de ganancias al personal de salud, de seguridad, Fuerzas Armadas, migraciones, aduanas, bomberos, por un periodo comprendido entre el 1 de marzo de este año, 1 de marzo del 2020, hasta el 30 de septiembre del 2020. Cuando tengan, o sea, y esto es indudablemente que es por el COVID-19, personal esencial que se denomina, personal de salud y seguridad. Pero no es por los sueldos que perciban, sino que es por las guardias obligatorias y horas extras que realicen. Entonces, Ley 2749 exime a las guardias, a lo que se percibe por guardias obligatorias y horas extras, personal de salud y seguridad, entre marzo y septiembre del 2020. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver otra ley, que tampoco está acá puesta, que es la ley 27.346. 27.346, que trajo un montón de problemas y que viene con una disputa desde el año 96, cuando se le quitaron o cuando se derogó una exención que estaba en este artículo 26. Eduardo, Sí. ¿me escuchás? Sí. Aquí un alumno pregunta si, supongo que se estará refiriendo al artículo 27, si la exención es solo en centros públicos y no privados. Sí, centros públicos. El 27. Sí, ya salud está. Pública. Ya está. En cambio, el otro, la ley 27.549, que expliqué después, no está referida a centros públicos, en general. Y otro alumno pregunta a qué se refiere con zonas sanitarias desfavorables. Eso lo debe determinar. Y otro alumno pregunta a qué se refiere con zonas sanitarias desfavorables. Bueno, que son distintas zonas que están planteadas en la ley, ¿no es cierto? Hay que investigar un poquito. En realidad a mí no me tocó nunca un caso de esto, yo tengo que decir con sinceridad, no me tocó, ¿no es cierto? Todavía no me ha tocado nada, pero zona desfavorable es, por ejemplo, la zona que está abajo del paralelo 42, ¿verdad? En nuestro país, que tiene bueno, todo un sistema diferente, desde el precio de la nafta hasta los sueldos, ¿verdad? No sé si está claro. Bueno, sigo con la ley 27. Ley 27.346. Yo las voy a agregar a estos conceptos que estoy hablando, los voy a agregar después en este cuadrito, que todos estos cuadros que estoy viendo yo ya están en el CIAL. Pero de todas formas los voy a cambiar, los voy a modificar y los voy a agregar. La ley 27.346 es una ley que se sancionó, ¿verdad?, en el año 2016 y que tiene vigencia desde el 1 del 1 del 17 y que
viene con algún conflicto desde el año 96, cuando se deroga una exención para todos aquellos magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Entonces, como todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial decían que no se les puede cambiar su remuneración por ningún motivo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la Corte Suprema de Justicia en el año 96 dictó la acordada número 20 y dijo que eran inamovibles los sueldos, que no iban a pagar ganancias. Desde el año 96 hasta el año 2017 se estuvo discutiendo si pagaban, si no pagaban, y se han escrito hasta libros de todo esto. La cuestión es que nunca pagaron. Es una injusticia total, pero nunca pagaron. Se sanciona esta ley, la 27346, y dice que aquellos funcionarios del Poder Judicial y magistrados van a quedar alcanzadas sus retribuciones cuando hayan sido nombrados a partir del 1 del 17, o sea, del 1 del 2017. También hubo un pataleo, la Asociación de Magistrados de la Nación también cuestionó esto. La Corte convalidó la ley, o sea que deben pagar los magistrados y funcionarios. Quedó en discusión, todavía, si una persona era juez de primera instancia al año 2016, por ejemplo, y pasó a juez de cámara. Entonces su nombramiento era anterior, lo que se le había hecho era un ascenso. Bueno, la Corte considera que está grabada, los magistrados que no, hay una discusión en cuanto a esto. La cuestión es que esta ley establece que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, cuyos nombramientos se efectivizan a partir del 1 del 2017, tienen que pagar impuestos a las ganancias como cualquier persona. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a ver ahora lo que nos ha quedado pendiente. Bueno, nos quedó pendiente el inciso D, que es el tratamiento de las cooperativas. No sé si lo alcanzan a ver ahí, si lo he podido lograr subir. ¿Estoy compartiendo la ventana? Yo no lo veo, profe. Todavía no, Eduardo. No lo ven. Tenés que dejar de compartir este y compartir la nueva. Bueno. ¿Ahora? Ahí, espera. Ahora te ves vos. Ahí me veo yo. Ah. Bueno. Entonces vamos a tratar... ¿Tenés el archivo abierto? Ahora lo voy a abrir. Ah, bueno, primero tenés que tenerlo abierto. A ver. Lo estoy abriendo. ¿Se ve ahora? No, todavía no. No. ¿Qué problema? ¿Se abrió? Sí, yo lo tengo abierto, pero no sé si lo ven. No, bueno, y ahora acordate que tenés que ir a compartir y buscar el archivo en la parte de abajo que tiene que teóricamente... Ahí estamos. Ahí está. ¿Puede ser? Sí, ahí está. Muy bien. Tenía suerte. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de las cooperativas? Inciso D, ¿verdad? Que tenemos. Las cooperativas, en el inciso D, se establece que están exentas. O sea,
¿Qué es lo que están exentas? Las entidades cooperativas. O sea, sociedades cooperativas están exentas por ley. Y las utilidades que perciben las cooperativas son las que están exentas. Pero también ustedes pueden ver que dice utilidades que distribuyan o reciban los asociados. ¿Cuáles son esas utilidades que distribuyen las cooperativas? Interés accionario y retorno. Son los dos conceptos que tenemos, ¿verdad?, de distribución de las cooperativas. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver es utilidades de las mismas, es decir, de las cooperativas como sujetos del impuesto. Para la ley son consideradas empresas, o sea, van a quedar dentro del ámbito de la tercera categoría, lo primero que tenemos que puntualizar. Y no se olviden que las cooperativas están tratadas en la ley 20337, es el que trata a las cooperativas. En esa ley ustedes van a encontrar cooperativas de consumo, de provisión, de crédito, de previsión, de trabajo, de producción, y de acuerdo al tipo de cooperativa que nosotros estemos tratando, esas cooperativas, cuando llega su fin de ejercicio, obtienen una utilidad. Puede que no tengan utilidad, pero si tuvieran utilidad, esa utilidad se distribuye o debería distribuirse. Muchas cooperativas no la quieren distribuir tampoco. Entonces crean previsiones, crean provisiones, crean un montón de cosas. Bueno, esa distribución se hace a través del interés accionario y el retorno. El interés accionario es, yo suscribo acciones en la cooperativa, entonces, mientras más acciones tengo, más interés accionario voy a cobrar. El interés accionario va a estar repartido entre todos los que tienen acciones de la cooperativa. Y el retorno va a estar distribuido en función de lo que ha operado cada asociado con la cooperativa. Entonces tenemos que la utilidad que obtiene la cooperativa no pague impuesto a las ganancias. Artículo 26, inciso D. Y lo que distribuyen las cooperativas, ¿qué pasan? Entonces ahí nos encontramos con que por la aplicación de distintos artículos de la ley, que son el artículo 82 de cuarta, el 48, ¿no es cierto? El inciso G, el 53, ¿verdad? Tienen distintos encuadramientos esas utilidades. Nosotros nos encontramos con que las cooperativas de consumo están exentas las utilidades, tanto el interés accionario o el retorno que distribuyan. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 26, inciso D, establece la exención. Entonces, las cooperativas de consumo tienen exenta su utilidad y la que distribuyan por cualquier concepto. ¿Qué pasa con las cooperativas de trabajo? Las cooperativas de trabajo también tienen exenta su utilidad, pero tienen interés accionario o retorno distribuido. Ese interés accionario y el retorno que distribuyen las cooperativas de trabajo van a estar alcanzados en la cuarta categoría por aplicación del artículo 82, inciso D, y 48, inciso G. Cuando vean ustedes estos artículos, ¿verdad?, que son de segunda, de cuarta, van a ver puntualmente la remisión que se va haciendo del interés accionario y del retorno de las cooperativas de trabajo. En el caso de otras cooperativas, el interés accionario es de segunda categoría, por ese mismo artículo 48, inciso G, que determina que el interés accionario de las cooperativas de trabajo es de cuarta. Y el retorno de las otras cooperativas se considera de tercera categoría por el artículo 53, inciso B, como
de otras sociedades. Ustedes van a encontrarse con que el artículo 53, inciso B, trata a las cooperativas. Entonces, acá tenemos tanto la utilidad de las cooperativas, cuál es el tratamiento, como lo que distribuyen las cooperativas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Pasamos al otro punto? Sí, profe. Bueno. Bueno, a ver si esta vez me sale mejor. ¿Lo están viendo? Sí, profe, Sí, se ve profe. tratamiento de distintas ganancias para personas físicas y sucesiones indivisas. Bien. Este es un puntito bastante largo, ¿no es cierto? Y incluye el inciso H, que tienen ahí ustedes, el inciso parte del el inciso U, que tenían en el cuadro que vimos primero. O sea, inciso H, intereses originados en depósito de entidad financiera, y el U, que es resultado proveniente de la enajenación de ciertos activos financieros. Entonces, cuando una persona tiene inversiones o realiza inversiones en una institución financiera, puede obtener, ustedes ven, intereses por una caja de ahorro en el país, un plazo fijo en el país, en pesos. Puede tener también una caja de ahorro en el país en dólares, una caja de ahorro en el exterior en dólares, un plazo fijo en el exterior en dólares, un plazo fijo en el país en dólares, un plazo fijo con ajuste, y puede tener también tenencia de moneda extranjera. Ustedes van a encontrar ahí que dice que yo he puesto en el cuadro dólares, pero podemos hablar más que de dólares, de moneda extranjera. Entonces ustedes van a encontrar con que este inciso H nos plantea la exención para los rendimientos de las cajas de ahorro, tanto en dólares o en moneda extranjera, como en pesos. Es decir, están exentos los rendimientos que nosotros obtenemos de los intereses por las cajas de ahorro que tenemos en el país, ya sea en moneda extranjera o en pesos. Si tenemos plazos fijos en el país, en pesos, también van a estar exentos. ¿Cuál es el tema? Que si nosotros tenemos una caja de ahorro en el exterior, un plazo fijo en el exterior o un plazo fijo en el país en moneda extranjera, van a estar grabados. Y ustedes ven, van a encontrar una columna que dice exento, 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 grabado, y luego van a encontrar por qué artículo. Y después en la tercera columna, o la última, van a encontrar el por qué. Y van a encontrarse que dice que la caja de ahorro en el exterior está grabada por el artículo 94 con la escala. Es decir, ¿qué es eso con la escala? Que no paga una tasa fija. Un plazo fijo en el exterior también está grabado por el artículo 94 y paga con la escala. Un plazo fijo en el país, en dólares, paga el 15% por el artículo 96. Lo mismo que un plazo fijo con ajuste. Ahora, si nosotros tenemos moneda extranjera que hemos comprado hace 2 o 3 años
en 10 pesos y la vendemos hoy en 70, en 75 pesos, esa diferencia de cambio no va a estar alcanzada. Por la tenencia de moneda no vamos a pagar impuestos. Pero váyanse arriba de todo y dice, tratamiento de distintas ganancias para personas físicas y asociaciones indivisas. Tengan en cuenta algo, no estamos hablando de ¿qué? De sujetos empresa. Si estuviéramos hablando de sujetos empresa, no estamos analizando este cuadro. Todo está grabado. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros tenemos un sujeto empresa, ni tenemos que analizar esto. Un sujeto empresa residente en el país tiene que pagar, ¿no es cierto?, a la tasa hoy del 30%, si es un sujeto empresa, una sociedad anónima, ¿verdad? Y si es un sujeto empresa, una empresa unipersonal, va a pagar por escala, por todas las ganancias que obtenga, por cualquiera de estos conceptos. Pero si es una persona física, como puede ser cualquiera de nosotros, que compró dólares ahorro hace 3 o 4 años y hoy los vende, esa diferencia de cambio no paga impuestos. Y si esa persona física, persona humana, que realiza algún tipo de estas inversiones, y esa inversión no está vinculada a un sujeto empresa, va a tener el tratamiento que estamos brindando en este cuadrito. O sea, puede que tengamos la exención del 26H o que pague por escala o que pague por el 15 o que esté exenta esa diferencia de cambio. ¿Estamos con este tema de las inversiones? ¿Alguna aclaración? Estamos a punto. Se entendió, profe. Seguimos. ¿Qué pasa si una persona enajena, vende títulos, bonos, o sea, vende títulos, bonos, derechos de fideicomiso financieros, ya sean abiertos o cerrados, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, monedas digitales, etc. Bueno, este cuadro podría llevarnos 3 o 4 hojas porque para cada cosa podríamos tener un tratamiento distinto. Yo he tratado de simplificarlo a lo que más nos puede interesar a nosotros, ¿verdad? Entonces ustedes ven que dice descripción, títulos públicos en pesos, títulos públicos, ¿quién los emite? Los emite el Estado. Entonces, es la utilidad por la venta de ese título público, ustedes ven que está exento, ¿verdad? Y está exento por una derogación del artículo 95 que se hizo en diciembre del año pasado. La utilidad por la venta. El rendimiento o el interés que me produce ese título público también va a estar exento por la derogación del artículo 95. Yo vuelvo a un concepto que dije antes. Estamos tratando a personas físicas o sucesiones indivisas, personas humanas, no sujetos de empresa. Sujetos de empresa, ni tenemos que ver este cuadro, totalmente grabado. ¿Qué es lo que está grabado? La utilidad, el rendimiento, el interés, lo que sea. ¿Estamos? Si son títulos públicos ajustables, tienen el mismo tratamiento. Si son títulos públicos en dólares, tienen el mismo tratamiento. Títulos públicos en pesos, títulos públicos ajustables, títulos públicos en dólares, emitidos en el país, emitidos acá, en nuestro país. Si son títulos públicos del exterior, o sea, del extranjero, indudablemente que van a estar en moneda extranjera. Acá ustedes se van a encontrar con que dice dólares, pero están en moneda extranjera. Están grabados al 15%, que la utilidad de la venta, lo van a ver más adelante a todo esto en detalle, pero seguramente estos cuadritos les van a servir para ir ubicándose. La utilidad de la venta de estos títulos públicos está grabado.
está grabado al 15% por uno de esos artículos allá que tenemos, artículo 95, 96, 97, 98. ¿Y qué pasa con donde vamos a tener el valor de venta menos el valor de costo? Y ahí vamos a tener el 15%. Pero por eso les digo, más adelante vamos a ver bien en detalle cómo se calcula ese 15%. ¿Qué pasa con el rendimiento o el interés de ese título público del exterior? El rendimiento o el interés está grabado. ¿Y a qué tasa está grabada? Está grabada al 15, está grabado ¿a cuánto? Está grabado con la escala del artículo 94. O sea, que vamos a tener una escala que va del 5 al 35%. ¿Qué pasa con los ADR? Los ADR que tanto trabajo nos dieron porque teníamos que saber qué es lo que eran los ADR, la American Depositary Receipt, que los ADR son títulos de empresas argentinas que cotizan en las bolsas americanas, ¿verdad? Entonces, tienen que entregar los títulos para cotizar en Wall Street y YPF, ustedes tienen un ejemplo ahí, ¿verdad? Tiene que recurrir a un banco estadounidense donde entrega los títulos y ahí en representación de los títulos aparecen estos ADR que son los que cotizan en la bolsa. Bueno, cuando una persona física, una asociación indivisa, vende un ADR, está grabado al 15 y el interés o el rendimiento se considera un dividendo y va a estar alcanzado al 7 o al 13%. Depende el año de que se trate. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, cuando dice que se graba con la escala, Sí. o sea, ese monto se suma a las rentas que yo tengo en las otras categorías y ahí entro a la escala. Correcto. Si vos te remitís a un cuadro que yo planteé, ¿no es cierto?, donde teníamos ganancias cedulares, ganancias globales, Sí. ¿verdad? Ahí vamos a incluir esos rendimientos en la segunda categoría, porque Claro. son rendimientos entonces pasan a estar a la tasa global. Ah, listo, gracias, profe. ¿Estamos? Bueno. Es mucho más fácil en forma presencial porque yo les podría hacer un montón de ejemplos de todo esto, pero bueno, nos tenemos que adecuar a la tecnología, cosa que, bueno, me está dando bastante trabajo. ¿Alguna otra pregunta de esto? Adriana, ¿ves algo vos? Bueno, está de vacaciones, Adriana. Se entendió, profe, igual. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con las acciones, porque recién vimos, fíjense, títulos públicos, ¿verdad? Y ADR. Pero, ¿qué pasa si tenemos acciones? Cuando tenemos acciones tenemos otro tratamiento, que es distinto. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Porque hay acciones que están exentas. Entonces, tenemos que ver este cuadrito ahora, porque en el inciso 26W hay acciones que están exentas. Entonces, ¿qué pasa con el resultado de la venta de las acciones? Si son acciones con cotización en la Cámara Nacional de Valores, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esas acciones? Se van a encontrar exentas. Acciones del país. Déjenme ver si encuentro un ejemplo que tenía. Bueno, se me perdió la hoja, pero no tiene importancia. Si nosotros tenemos el resultado de venta de acciones, pero que cotizan en la Cámara, pero Cámara Nacional de Valores, en pesos, ustedes fíjense que tienen un signito pesos al lado, ¿no? Pesos, pesos.
que cotizan, pero se venden por fuera de la Comisión Nacional de Valores, ¿qué ocurre? Quedan grabados con el impuesto celular del artículo 98, el 15%. Si esas acciones son del exterior, pero cotizan en el Merval en dólares, como los CDR, que son unos títulos emitidos por el país, están exentos por el artículo 26, inciso W. Si son otras acciones del exterior, con o sin cotización, son de fuente extranjera y están grabadas al 15%. Y si son acciones del país sin cotización, están grabadas por el impuesto celular al 98%, con el artículo 98 al 15% también. Entonces ven cómo tenemos la venta de acciones por lo general o está en dos casos exenta y en los demás casos está grabado al 15% por el artículo 98. Entonces, cuando nosotros enajenamos acciones, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es si pudieran estar exentas porque cotizan, tienen cotización y se hacen a través de la bolsa, o se trata de títulos CDR. En ese caso van a estar exentos. En los otros casos están todos grabados. ¿Y por cuánto están grabados? ¿Por qué tasa? Artículo 98, 15%. ¿Estamos? ¿Pregunta? Sigo. ¿Qué pasa con los dividendos? Bueno, ya que hemos venido todo, esto se va fuera de lo que es las exenciones. Pero los dividendos, ustedes fíjense en que tienen periodo 18, 19, 20, 21 y del 22. Del país, si son dividendos de acciones del país, desde el 18 hasta el 21, pagan una tasa del 7%. Carácter de retención de pago único y definitivo. Si esos dividendos son del 2022, pagan una tasa del 13%. Ahora, si esos dividendos son de acciones del exterior con o sin cotización, están grabados como de fuente extranjera con la escala del 94. Si son del exterior con cotización del Merval, también están grabados. ¿Por qué? Porque son del exterior. Entonces, cuando son acciones del país, tenemos esta retención del 7 y el 13. Si son del extranjero, están grabados con la escala. ¿Estamos? Eso es bastante simple. Y el otro punto que vimos, que lo vimos cuando vimos uno de los incisos que dijimos que el valor locativo de la casa habitación estaba exenta, ¿verdad? El inciso N. Y dijimos también que ese valor locativo es una renta ficticia, una renta presunta. Y también ahí tenemos que el valor de la venta de la casa habitación está exento. Entonces acá tenemos que ver qué cosa. Que en los casos de transferencia de inmuebles, caso de transferencia de venta de inmuebles, el resultado de la venta de inmuebles, excepto de los loteos, y excepto que se trate de un sujeto de empresa, acuérdense siempre, hay dos fechas que tenemos que distinguir. Si fueron adquiridos antes del 1 del 1 del 18 o después del 1 del 1 del 18. Si fueron adquiridos antes por el artículo 99, pagan el impuesto a la transferencia de inmueble, que es el ITI, impuesto a la transferencia de inmueble, que es del 1,5 sobre el total del precio de la venta. Ahora, si ese inmueble fue adquirido después del 1 del 1 del 18, por el artículo 99 y tercer párrafo del 94, paga impuesto a las ganancias
y paga el 15% sobre la ganancia. ¿Qué tiene que ver esto con las exenciones? Que si cae dentro de lo que es el impuesto a las ganancias y se trata de una casa habitación, quedaría exenta por este inciso N del artículo 26. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Profe, Bueno, dile. la exención, digamos, sería solamente en el caso de ser después del 1 del 1 del 18. Claro. Lo que Perfecto. pasa es que en el impuesto de transferencia de inmueble también vos podés, si se trata de una casa habitación, es un inmueble que te permite a vos decir que no querés pagar el 1,5 porque vas a reinvertir en otra casa habitación. Ah, perfecto, sí, sí, sí. ¿Vamos? O sea que si fuera una casa habitación, podría tener la excepción en uno y la exención en otro. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, vamos a ver ahora si saltamos a otro cuadrito. Profe, hay una pregunta en el chat. Sí. En el chat hay una pregunta. A ver si yo la veo. A ver. Cuando hablo de inmueble, ¿esa? Bueno, ahí se me fue. Si quieres se la leo. Si me haces el favor. Sí. Dice, cuando habla del inmueble adquirido antes o después del 1 del 1 del 18, ¿se refiere a la venta en sí o a la fecha en que lo adquirió el propietario que efectúa la transferencia? No. La adquisición me va a mí a marcar cómo tengo que considerar la venta. Si yo lo adquiero antes del 1 del 1 del 18 y lo vendo en el 2025, voy a pagar el ITI. Adquirido en el 2000, vendido en el 2025, pago el ITI. Si lo adquirí después del 1 del 1 del 18 y lo vendo mañana, pago ganancia. Si lo vendo en el 2025, pago ganancia. ¿Se entendió? ¿O no quedó claro? Puso que sí, profe, que había entendido. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver si puedo levantar el último cuadrito. Es decir, tengo dos cuadritos, pero vamos a ver si puedo levantar el último nada más. Ahí está. ¿Ven a este? Sí, profe, se ve. Transferencia fisco extranjero, artículo 28. Y convirtiéndome en un experto. Bueno, este es el artículo 28. ¿Y qué es lo que dice este artículo 28 en esencia? Ustedes lo tienen colgado esto en el CIAL, o sea que no me interesa mucho verlo porque ya les estoy robando el tiempo. Pero esto se refiere a una cuestión que es, cuando yo tengo una exención, ¿verdad? Y la exención la está usufructuando un beneficiario del exterior, está usufructuando una persona de Brasil, supónganse ustedes, de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos, de cualquier país de Europa, es decir, de otro país, la está usufructuando. Viene y coloca plata acá, pone un plazo fijo, hace un plazo fijo en pesos, ¿verdad? Y entonces le corre la exención del 26, inciso H. No paga impuesto a las ganancias porque los intereses esos estarían exentos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero, ¿qué ocurre? Esta persona va al Uruguay y en el Uruguay dice, yo gané esta plata en Argentina. Y ganaste esta plata en Argentina. Bueno, acá en Uruguay tenés que pagar impuestos.
No, pero si estaba exento. No, pero acá en Uruguay no, acá paga. Entonces, esa persona no va a tener exentos esos beneficios en el país, porque si no, estamos haciendo transferencia nosotros de impuestos a los fiscos extranjeros que se denomina. Le estamos haciendo un beneficio al fisco extranjero, no cobrándole impuesto acá y pagándolo en otro lugar del mundo. ¿Se entiende el concepto? Me interesa que entiendan ese concepto, que es lo que es la transferencia a fiscos extranjeros. Es decir, el beneficio que le estamos dando a una persona, en realidad se le estamos dando a un fisco extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me dice la ley? ¿Qué me termina diciendo? Cóbrele impuesto acá. Y esa persona, allá en su país, que haga el trámite para que el impuesto que pagó acá lo tome a cuenta del que le corresponde pagar en su país. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se fueron todos o no entendió nadie? ¿O entendieron todo? ¿Eh? Sí, profe, se entendió. Eso es muy cortito, es muy sencillo. Bueno, les voy a poner en la pantalla el otro cuadrito. Profe, estos cuadritos, ¿usted ya los subió? Ya están todos. Están todos en el cielo. Acá está. Bueno, a ver si sale ahora. ¿Salió esto? ¿Lo ven a esto? No todavía, profe. No. Marcando. Debo haber hecho algo mal, seguramente. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, profe, se ve. Se ve. Bueno, este cuadro también está en el cielo. ¿Y qué tiene esto? Este cuadro. No lo vamos a tratar, no lo vamos a considerar, porque ustedes fíjense en que el primer punto dice transferencia a fiscos extranjera tratada en el artículo 98, decreto reglamentario 96. Después dice las expropiaciones. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que hay una exención que dice que cuando hay una expropiación, el valor de la expropiación está exento de todo impuesto. Y después tenemos una serie de leyes, bueno, ven que tenemos acá un montón de leyes como impuestos a cargo del Estado, asignaciones familiares, las ART, riesgo del trabajo, partidos políticos, sociedad de garantía recíproca, organismos internacionales, seguros de crédito de exportación, asociaciones mutuales, bomberos voluntarios, universidades, gusanos de seda, todo lo que es el tratamiento de gusanos de seda, operaciones con microcrédito, la deuda pública, la inversión por unidad de vivienda, los bienes en Tierra del Fuego, radioemisoras de frontera, lo que es el monotributo, actividad petrolera, fondos comunes de inversión. Bueno, cada una de estas leyes, que no son todas las que ustedes van a encontrar, porque puede que haya leyes por ahí, que nosotros nos encontramos con algún tipo de ley, que aparecen esas leyes perdidas, publicadas y que se publicaron y salieron para determinados sujetos y que no han tenido demasiada trascendencia. Bueno, este es un resumen, una compilación de muchas disposiciones, ¿verdad?, que contienen algunas exenciones, ya sea de impuestos al valor agregado, de impuestos a las ganancias, de consideraciones especiales. Acá no tenemos todo lo que es la ley de promoción de industria, no tenemos un montón de cosas, pero sí un montón de leyes que no las vamos a ver, indudablemente no las vamos a ver. La única
que vamos a ver es esta, que es la transferencia fisco-extranjero que yo les planteé, ¿verdad? Porque la encontramos en la ley, ¿verdad? Y la otra que es la ley de asignaciones familiares, que es todos los salarios familiares que se le pagan a un trabajador se encuentran exentos de todo impuesto. Después, bueno, las demás las vamos a dejar pendientes, las vamos a dejar para que cada uno, cuando le toque, se tenga que tomar el trabajo de buscarlo. No es sencillo y por ahí nos encontramos con alguna situación especial y tenemos que buscarlo. Así que lo dejamos, está todo colgado en el CIADI. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió todo. Esto es bastante, ustedes vieron que es bastante largo, bastante tedioso todo lo que son las exenciones. Es el artículo 26, 27, 28 de la ley. Yo he tratado de ponerle la mayor cantidad de cosas, ¿verdad?, colgadas en la página, de tal forma de que les ayude un poquito. Se hace muy necesario contar con la ley y el decreto reglamentario para poder ir siguiendo, para poder ir estudiando. Y la noticia que me dio la contadora Iñiguez es que la universidad no puede comprar el ebook que les había mencionado, porque de comprarlo puede tener acceso una persona por vez, es decir, no pueden tener acceso varias personas. Así que por más que lo comprara la facultad, no nos podría servir más que una persona por vez, y siendo tantos, va a ser un problema. Así que con la contadora Iñiguez hemos hablado de tratar de ir poniéndole todo el material posible y de que ustedes traten de conseguir material, cualquier material o cualquier ley vieja que puedan conseguir, cualquier no ley, cualquier publicación vieja les va a ser útil, ¿verdad? Porque van a poder entrar a comparar las distintas situaciones que se plantean. Bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Si no, tengo la clase ya terminada.